Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. La Leti veo por allá, algunas caras conocidas. Qué lindo poder reencontrarnos. Les damos la bienvenida a este primer encuentro del módulo 2. ¿Me escuchan bien? ¿Todas, todos? Hacen ahí con el dedito. Bueno, buenísimo. Como siempre, digamos, o algunos que ya han transitado algunos espacios, saben que tratamos de iniciar con alguna canción o tratar de iniciar con algo que nos vaya como ambientando y además esperando un poco que se vayan sumando todos y todas al encuentro, ¿sí? Entendiendo que muchas veces algunos están terminando la jornada y, bueno, se suman al espacio, ¿sí? Me presento para quienes no me conocen o arrancan por primera vez en estos trayectos. Mi nombre es Verónica Bravo, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, trabajo en la dirección como formadora en este caso y desde el año pasado venimos trabajando junto a Patricia y Cintia un programa destinado a equipos directivos y supervisivos que tiene que ver con resituar las experiencias o volver a trabajar, digamos, en este sentido del territorio y de la nueva escuela neuquina, si la pensamos desde las transformaciones curriculares y desde lo post-pandémico, ¿sí? Le doy la palabra a mi compañera para que también la conozcan. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo trayecto formativo que hoy empieza del programa Recuperando Experiencias Pedagógicas en Territorio, así se llama el programa. Mi nombre es Cintia Herrera, soy profe en Ciencias de la Educación, y como dijo Vero, me sumé fines del año pasado a este trayecto que está destinado a directivos y supervisivos. Así que bueno, primero darles las gracias por la participación a estos espacios de formación y de construcción colectiva y colaborativa de conocimientos, ¿no? De las prácticas educativas, así que bueno, muchas gracias por esta participación. Nos gustaría que ustedes también, en un ratito, los que quieran presentarse, contarnos, bueno, su nombre, contarnos de qué escuela, cuál es el rol que ocupan. Algunos ya están presentando por el chat, ¿sí? Si alguno se anima. Bueno, si les parece, arranco yo. Dale, iba a romper el hielo yo. Dale, Manu. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Manuel Antuñez, yo soy profesor de física
y soy supervisor en Villa Langostura y en Villa Traful de Ciencias Físico-Químicas desde junio del 2021, hace ya varios años ya. Bueno, gracias, Manuel. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Julieta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Julieta. Soy de vicedirectora del Jardín 72 de Plotier. Este es el segundo trayecto de formación que hago con Cintia, así que ya la conozco a Cintia de un primer encuentro que ella hizo en Plotier. Así que bueno, hace 3 años que estoy, 2 años y medio que estoy en la conducción. Así que bueno. Gracias. Hola, yo soy Leticia, soy acá en Chosmalal, estamos ejerciendo el cargo de supervisor hace 1 año y 2 meses, hace poquito que estoy acá. Soy oriunda de Cutralcó y tuve el placer de estar presencial en un taller con Vero Bravo, compartimos una jornada muy interesante, así que proseguimos ahora, nos quedamos enganchados. Buenísimo. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Andrea Ferrari, supervisora de nivel medio del Distrito 14 Andacollo y compartí la primera instancia de formación con Verónica en Chosmalal. Buenísimo. Gracias. Hola, Hola. hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Ortiz Villalobos, soy regente en la EP11 de Zapal. Un gusto estar en este espacio. Bienvenida, Adriana. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Vanina Hernández, vicedirectora del Colegio San Martín, del turno tarde. Y bueno, hoy también es la primera vez que participo en estos encuentros. Bueno, bienvenida. ¿Alguien más? Tenemos varios también que se están presentando acá en el chat. Bueno, hola, buenas tardes. Sí. Cecilia Caballo es mi nombre. Yo soy regente del CEF número 1 de la ciudad de Neuquén y ahora estoy temporalmente en la Dirección de Educación Soy Física. Graciela Figueroa. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Soy Graciela Figueroa, directora del Jardín 67 de San Patricio del Chañar. Bueno, bienvenida Graciela. Y nos quedó Cecilia, que era del CEF1, Graciela del Chañar. Tenemos Villa Langostura. Buenas tardes. Sí. Hola, Caro. ¿Cómo están? Carolina Bien. Villanueva Andacollo, vicedirectora de la residencia estudiantil. Ya con Vero hemos estado trabajando, así que un gusto nuevamente. Buenísimo. Buenas tardes. No sé si Buenas se tardes. escucha bien. Sí, sí. Soy Lorena Almendra, estoy como cumpliendo el rol de directora en el Jardín 61 de Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén Capital. Bienvenida. Buenas tardes, soy Alejandra Vázquez. En este momento estoy cumpliendo la función de supervisora de educación física en Cutralcó y Plaza Huíncul. Este, es la primera vez que estoy en este circuito de capacitación. Bueno, veo gente conocida, así que saludos a todos. Bueno, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, soy Eva Vistos, trabajo en la Escuela 351, tengo el cargo de directora, el segundo tramo de formación que estoy haciendo con Bere, con Cintia, así que bueno, también, como dijo la compañera recién, a varios conozco, compañeros y compañeras que hemos trabajado, así que saludos para todos. Gracias. Bueno, en el chat está Mauricio, de EPET1 de Cutralcó. Julieta Álvarez Toro, de Jardín 72. García Juan Carlos, supervisor de educación física de Neuquén Capital. Leticia de Chosmalal, supervisora de nivel inicial y primaria de Chosmalal. Adriana, del EPET11 de Zapala. Julio Navarrete de Plaza Huíncul. Georgina
Zuli, vicedirectora del Jardín 78, Luciana, del CEPEN-6 Cutralcó, Rosa Castillo, vicedirectora del Jardín 38 de Picún Leufú. Bueno, bien, está variadito las localidades. Sí, acá se suma Pablo de Añelo, un poco la idea, digamos, de esta parte de mínimamente poder hacer una presentación rapidita, aunque sea por el chat o cortito verbalmente, tiene que ver con poder reconocernos, poder saber un poco que estamos desde distintos lugares de la provincia, significar un poco esta posibilidad de encuentro y también potenciarla en tanto desde que venimos trabajando, por lo menos con Cintia y antes lo fue con Patricia, nos encontramos mucho con esto de la experiencia, digamos, de llegar a los cargos directivos y supervisivos como un desafío, pero no encontrar como un espacio de construcción o de poder trabajar con otros y otras, o de quizá uno podría decir orientación, ¿no? De cómo podemos ir pensando ese desafío que para la mayoría, digamos, de quienes están en esos lugares implica, ¿no? Así que en ese sentido por ahí es esta presentación. Si bien es breve, después ya cuando empecemos a hacer algunos trabajos intragrupos van a poder conocerse un poquito más, ¿sí? No sé si alguien más nos quedó que quiera presentarse. Hola, por acá, Marcela de Neuquén Capital, Marcela Yempie, directora de Escuela 4 Primaria. Bueno, yo aprovecho a saludarlos y a saludarlas. Mi nombre es Juan García, soy supervisor de educación física. Me encanta ver gente de toda la provincia. Tuve la posibilidad de trabajar en Chosmalal como supervisor, después estar en el sur, en Junín de los Andes, y ahora tomé la supervisión de Neuquén Capital. Así que, bueno, me parece que va a ser súper enriquecedor poder tener una mirada de la provincia en general. Así que, bueno, un placer. Gracias, Juan. Bienvenido. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, sí, Silvia, escucha. Hola, soy Silvia Torre, directora. Hace muy poquito tomé la dirección suplente de la Escuela 45 del barrio Aeroparque acá de Cutralcó. Así que, bueno, un placer poder estar acá. Bueno, un placer recibirte. Gracias. Bueno, no sé si alguien más se quiere presentar, tome la palabra, no tenemos problema. Si no, arrancamos con la propuesta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, mientras se va sumando gente, entonces, empezamos un poquito a enmarcar de qué trata, digamos, esta propuesta que estamos pensando para trabajar en este segundo módulo del programa. Me esperan un ratito que lo tengo atildado. Cintia, ¿vos tenés abierto esto? Sí. ¿Lo podés compartir? Ahí lo comparto. Por favor. Bueno, un poquito para poder situarnos, sobre todo con la gente que inicia, digamos, por primera vez, quizá alguno, alguna también pudo compartir con nosotras desde el año pasado algunos de los módulos que estuvimos trabajando. Como les dije al inicio, Cintia y yo trabajamos un programa que depende de la Dirección General de Formación Docente de la provincia de Neuquén, que está destinado a los equipos directivos y supervisivos. La dirección cuenta, digamos, con un equipo de docentes de distintas áreas, de distintos niveles y de distintas modalidades, y hay diferentes propuestas formativas, ¿sí? Que ustedes habrán podido apreciar en el mismo enlace a través del cual se inscribieron en esta formación, pero en nuestro caso específicamente trabajamos con los equipos directivos y supervisivos. Y básicamente por una demanda muy fuerte que existía relacionada con esta necesidad de acompañamiento, de construcción de herramientas y de pensar las gestiones directivas y supervisivas en un territorio específico
como es el de la provincia de Neuquén, ¿sí? A partir de ello, digamos, surge el programa. Por eso su nombre, ¿no? Se denomina Recuperando Experiencias Pedagógicas en Territorio, porque una de las cuestiones más fuertes de este programa tiene que ver con trabajar sobre las construcciones que se vienen dando o sobre las experiencias que se vienen trabajando en la provincia y a partir de ello resignificarlas y potenciarlas, ¿sí? Como les dije antes, es un programa que depende de la Dirección General de Formación Docente de Neuquén, que responde a las líneas, digamos, nacionales propuestas por Info, las responsables del diseño y del armado, digamos, en íntima relación con aquello que se solicita desde los equipos directivos y supervisivos, somos Cintia y yo, y los destinatarios justamente son los equipos directivos y supervisivos de las modalidades de la provincia de Neuquén, inicial, primario, con adultos, rural, especial, y el nivel secundario, ¿sí? Así que ustedes van a encontrar compañeros y compañeras de los distintos niveles, ¿sí? Como una cuestión, digamos, de invitarles y de involucrarnos en esta construcción de la que hablamos, nosotras tomamos como una referencia, digamos, para pensar este programa en términos de construcción de puentes. Y para ello tomamos el poema de Mario Benedetti, El Puente, para poder construir, digamos, o pensarnos desde una analogía con este poema, desde el trabajo que propiciamos, que generamos o que podemos desarrollar desde los equipos de gestión para que nuestros docentes, nuestros estudiantes o las escuelas en las que trabajamos puedan transitar los diferentes caminos que se encuentran en la actualidad, ¿sí? Así que bueno, ese es como uno de los regalos, si se quiere, que fuimos pensando para introducir este programa, ¿sí? Bueno, como en líneas muy generales yo les hablo del programa, porque si bien ahora estamos en el módulo 2, ahora les vamos a mostrar un organigrama para que ustedes un poquito dimensionen, digamos, a qué refiere. Nosotras pensamos de inicio este programa con la intencionalidad de recuperar, como les dije antes, las buenas prácticas, pero también poder generar o construir o brindar un espacio que nos permita mirar esas prácticas, analizarlas y reflexionar, sobre todo a partir de lo que es este escenario o este tiempo post-pandémico, pudiendo retomar todo aquello que construimos colaborativamente, todo aquello que hizo lazo en ese momento, todo aquello que constituyó las buenas prácticas que nos permitió sostener la escuela aún sin ese edificio o esa cotidianidad que tanto conocemos, y resignificarlas, sobre todo para dimensionar lo que se puede hacer desde el trabajo en equipo, ¿sí? En ese sentido, y siguiendo los aportes de Aguerrón de San Pedro, de un libro que escribieron en el 2020 que se denomina La supervisión escolar en un mundo cambiante, tomamos una de sus frases que dice que la mejora de la educación tiene también un reclamo de cambio institucional que es válido no solo para la reorganización del aula y de la institución escolar, sino que debe llegar también hasta la organización de la inspección, como le dicen en algunos lugares del país, o supervisión, para que pueda ser parte de la construcción de una educación más acorde con una sociedad que ha cambiado, ¿sí? Y esto lo vemos fuertemente porque estamos ante la implementación de nuevos diseños, estamos ante el reconocimiento de trayectorias educativas diversas que se tensionan con la trayectoria educativa real, y entonces esto nos obliga a poner en debate la histórica gramática escolar que acompañó a la escuela, ¿sí? Y a empezar a pensar, digamos, en las características de cada sujeto particular con los que trabajamos en las escuelas de las que estamos a cargo, ¿sí? Nosotras a partir de esto que venimos transitando y que se ha transitado también en los últimos años, pensamos tanto las prácticas escolares como los saberes pedagógicos como en un diálogo o como en una dialéctica, si se quiere, constante, que tienen que ser interpelados porque no los podemos tomar como verdades dadas,
si bien tenemos nuestras bases o tenemos nuestros pilares desde los cuales accionamos, pero sí nos parece que es importante tensionar y problematizar la gestión y los modos de acompañamiento en los nuevos escenarios educativos, ¿sí? Bueno, en ese sentido la propuesta tiene que ver con fortalecer, garantizar y acompañar básicamente no solo las trayectorias educativas de los y las estudiantes, sino también de los y las docentes, ¿sí? Bueno, Bien, a lo que... ahí vamos, sí. Sí, perdón, a lo que, bueno, vengo a sumar un poco lo que viene planteando Vero en cuanto a los objetivos generales que nos proponemos para este programa anual, que es básicamente abordar desde los equipos de gestión distintos modos de acompañamiento, ¿sí?, a las prácticas áulicas. Si bien nosotros vamos a mencionar y vamos a trabajar sobre todas las dimensiones que hacen el hacer de la gestión, tanto directiva como supervisiva, nos vamos a enfocar y hacer hincapié más que nada en la dimensión pedagógico-didáctica. Por eso estos modos de acompañamiento en las prácticas áulicas, ¿sí?, haciendo referencia siempre a los contextos actuales, ¿sí?, a situar las prácticas en los escenarios actuales. Y siempre nos vamos a enmarcar desde la perspectiva de los derechos humanos. También queremos desde este programa poder brindar espacios de co-construcción colectiva de saberes pedagógicos didácticos que favorezcan las trayectorias de los y las estudiantes. No queremos venir a dar recetas ni decir qué hacer, sino que creemos que es una co-construcción colectiva, colaborativa, ¿sí?, que a partir de ahí el título del programa, recuperar prácticas, ¿sí?, pedagógicas, buenas prácticas pedagógicas en estos territorios. También queremos propiciar el diseño de intervenciones pedagógicas, que ahí es donde vamos a hacer más hincapié en este módulo, con algunas herramientas específicas, ¿sí?, para poder hacer intervenciones informadas, situadas. Y por último, fortalecer las capacidades inherentes a la dimensión pedagógica de la gestión, ¿sí?, en un marco de consenso, debate, que promueva la construcción de conocimiento, lo que veníamos planteando. Como veníamos mencionando, el programa es anual, ¿sí? Se llama Recuperando Experiencias Pedagógicas en Territorio, y consta de 3 módulos que son independientes, es decir, si no realizaron el primer módulo, pueden realizar el segundo, ¿sí? Y cada uno tiene una certificación independiente aparte. Nosotros arrancamos en abril el primer módulo, donde nos enfocamos en problematizar la gestión en tiempos actuales, donde pudimos reflexionar y pudimos poner en tensión cuáles eran los desafíos de los cuales se encontraban los docentes al llegar a un cargo directivo supervisivo, y cuáles eran los desafíos en cuales se encontraban ya estando en el cargo. Para eso utilizamos un dispositivo que fue el mapeo colectivo, que nos permitió el abordaje de problemáticas socioterritoriales y la construcción colectiva de las agendas institucionales. Y nosotras con esta herramienta pudieron detectar algunas líneas de acción posibles que pudieran enmarcar esas agendas institucionales. Para este segundo módulo, lo que nos proponemos es ir hacia la construcción de una buena escuela desde el diagnóstico escolar, ¿sí?, que nos puede brindar muchas herramientas sin perder de vista lo que vimos en el módulo 1, de poder situar a la escuela en territorio, de tener en cuenta ese contexto, pero ahora con una herramienta más específica para poder obtener información ya más al interior de la institución. Y un tercer módulo va a tener que ver con algunas problemáticas institucionales que nosotras con Vero, a partir de las evaluaciones que se hicieron del programa del 2022 y de la evaluación que se hizo del módulo 1, pudimos ir detectando algunas problemáticas comunes que fueron saliendo en las distintas instituciones,
Y decidimos, por cuestiones de tiempo, trabajar una sola, que va a ser la articulación entre niveles, teniendo en cuenta, como mencionó Vero antes, el panorama de la actualización del currículo en nivel inicial y la implementación del currículum en nivel medio. Bueno, y para que se vayan organizando en cuanto a agendas y tiempos, nosotros ya tenemos determinado cuáles van a ser los días de encuentros sincrónicos, siempre, bueno, por esta vía, por Zoom. El primer encuentro que estoy, ¿sí?, tiene que ver con la presentación de programa y la propuesta de trabajo. El segundo encuentro va a ser la semana que viene, el 22 de agosto. Ahí sí nos vamos a meter de lleno en el eje temático del módulo, que es el diagnóstico como herramienta clave para pensar una buena escuela. El tercer encuentro va a ser el 5 de septiembre. Ahí vamos a empezar a organizar y jerarquizar los datos obtenidos por estas herramientas que vamos a ver en el segundo encuentro. Y el cuarto encuentro va a ser para socializar el trabajo final. Cada módulo va a contar con encuentros sincrónicos y encuentros asincrónicos con algunas tareas o algunos foros colaborativos en el campus virtual. Que bueno, por ahí agregarle, Cintia, en eso, la importancia de que accedan al campus y que puedan ir desarrollando ahí, digamos, las propuestas, porque vamos, en ese trabajo vamos construyendo como pequeños aportes para ese trabajo final, que siempre consiste en alguna herramienta de intervención en los propios espacios o lugares en los que ustedes están desarrollando su trabajo de gestión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, es importante que puedan detenerse o organizarse, por eso esta agenda, en esos momentos asincrónicos que bueno, dentro de las fechas que ponemos, ustedes van a ir viendo que entre cada encuentro sincrónico hay una actividad para ir desarrollando, puedan ir armando, aunque sea bosquejos, para que luego no sea como tanto trabajo hacia el final del módulo, ¿sí? Sí, tratamos de organizar cada tarea de los encuentros asincrónicos como un paso hasta llegar al trabajo final. O sea, van a ser todos insumos para que ustedes puedan realizar después el trabajo final. Por eso es importante, como dice Vero, que vayan realizando semana a semana este tipo de tareas. Bueno, como toda capacitación que tiene una certificación, hay algunos criterios para acreditarla. En este caso es el 80% de asistencia a los encuentros sincrónicos, el 100% de las actividades propuestas en el aula virtual, participación de los foros de intercambio, lecturas sugeridas, tareas, propuestas colaborativas e individuales, y la aprobación del trabajo final. Se va a acreditar con una calificación de aprobado o desaprobado, ¿sí? Y bueno, y por último queríamos compartir esta frase de Ferri que nos va a posicionar, nos posiciona a nosotros para poder armar estos trayectos formativos. Y es esta cita que dice que nadie forma a otro, el individuo se forma, es él quien encuentra la forma, es él quien se desarrolla, diría de forma en forma, uno se forma en sí mismo, pero se forma solo por mediación. ¿Sí? No sé si hay dudas, alguna duda sobre el programa, sobre los encuentros, sobre la acreditación. ¿No? No, parece que no sé si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo. Hola. Sí. Hola. Mira, yo soy, por ejemplo, no concursé para el cargo directivo, ¿no? Y siempre, y estos últimos 2 años, escuché mucho la palabra sobre el territorio. Entonces quería saber, cuando ustedes hablan o cuando nosotros hablamos de territorio, ¿a qué hacen referencia? ¿Si al territorio institucional de cada uno? Porque uno se imagina territorio y
yo me imagino algo grande, ¿viste? Entonces quería saber primero dónde puedo buscar el concepto que ustedes utilizan de territorio y bueno, y a qué hace referencia, si me lo puedes decir así a grandes rasgos. Bueno, mira, te contamos, nosotros desde el año pasado, y este año también lo tuvimos que retomar en el módulo 1, no pensábamos trabajarlo, pero la verdad que hubo una demanda y fue muy interesante, así que la levantamos, digamos, y lo tomamos. Nosotros trabajamos el concepto de territorio desde la idea de Milton Santos, como una idea macro o general. Después si querés les podemos pasar materiales. Quienes estuvieron en el módulo 1 pudieron, digamos, trabajarlo porque tuvimos un profesor invitado, que es el profesor César Aranda, que es parte del equipo de formación, pero que trabaja específicamente en las ciencias sociales, y él trabajó con nosotras y estuvo compartiendo cómo podemos abordar el territorio desde la idea de cartografía, para entender, digamos, que ese territorio es el territorio socialmente construido, cómo podemos, como equipos directivos, supervisivos y de gestión, llevar, digamos, al conocimiento de ese territorio a nuestra institución, para poder ser nosotros y nosotras quienes entendamos las problemáticas desde quienes viven a diario ese territorio, y no que nos impongan las problemáticas, si se quiere, ¿sí? Sino que, digamos, no sea una cuestión de problemáticas que vienen de un diseño curricular ya prearmadas, sino más bien problemáticas que se construyen en ese territorio. Entonces tomamos esa idea de Milton Santos, lo abordamos a través de la idea de cartografía social, y la técnica que utilizamos, que ahora lo vamos a retomar un poquito porque es parte de la introducción al módulo 2, es la técnica del mapeo colaborativo, que es una técnica bastante interesante que ustedes pueden utilizar en sus escuelas y con sus docentes, en jornadas institucionales, en reuniones, pero que les permite de alguna forma dimensionar el territorio en el que está situada la institución en la que ustedes trabajan, pero a la vez construir códigos comunes para saber cómo estamos entendiendo ese territorio los que trabajamos en esta escuela. ¿Se entiende? Porque por ahí yo como equipo directivo tengo una mirada, pero la seño de primer grado, la profe de segundo año, la docente de jardín, ve otra cosa del territorio. Quizá la docente, hay una docente que vive en el barrio que está la escuela y hay otra que no, que se toma 2 colectivos para llegar acá, o que vino del norte del país a trabajar a la provincia y no tiene ni idea de lo que ocurre acá, y no tiene que ver con culpas ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con cómo como equipos directivos gestionamos la posibilidad de construir ideas comunes que nos permitan abordar las problemáticas que se nos presentan, ¿sí? Entendiendo que esa construcción de ideas comunes siempre viene a partir del debate, del diálogo, de la dialéctica, no de la pelea ni la discusión, digamos, en términos negativos, ¿no? Un poco esta idea es la que nosotras venimos trabajando ya desde el año pasado. Bueno, la volvimos a retomar este año porque encontramos que hay muchos equipos directivos y supervisivos que están por primera vez en el cargo, digamos. Entonces llegan a un lugar y un poco, bueno, empiezo a ver qué hay, porque obviamente trabajo sobre lo que hay, pero también es interesante poder construir. Bueno, nosotras en el taller, creo que Cintia también lo trabajaron en Plotier. Hicimos un pequeño ejercicio con una propuesta de Andrea Frigerio que tiene que ver con 3 verbos: resistir, no me acuerdo los otros, Cintia, si vos me ayudás. Bueno, me voy a acordar y se los voy a decir, pero tenía que ver con 3 verbos que nos permiten en algún punto posicionarnos e ir también sumando ese granito que nosotros, digamos, esa impronta que le queremos dar a ese espacio en el que hoy estamos, ¿no? Así que un poco, digamos, desde ese lugar es desde donde lo tomamos. Tenemos, sí, bibliografía porque lo trabajamos en el primer encuentro, así que no tenemos ningún problema en compartirles. Y de hecho, digamos, esta primera entrada al módulo 2 vuelve un poco sobre esas ideas, no en desarrollos teóricos, pero sí recuperando algunos aspectos, ¿sí? No sé si se entiende más o menos, Julieta. Sí, 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 claro. Gracias. Bueno.
¿Alguien más consulta. nos quiere preguntar algo? ¿Alguna duda, un aporte, una sugerencia? Ahí Lorena. Sí, ustedes hacen mención ahora al módulo 2. El módulo 1 fue un trayecto que ya se hizo en otra oportunidad. Lo Y hicimos ese módulo 1, los temas que se trataron, ¿se van a retomar en este módulo 2? Si es que es lo que me estoy imaginando. No se retoman todos. Nosotros ahora les hacemos un pantallazo, digamos, situamos un poco lo que se trabajó en el módulo 1, que lo hicimos durante los meses de abril y mayo. Ahora lo que hacemos es avanzar un poquito, entendiendo que hay como una idea de ese territorio, ¿sí? Avanzar hacia otra herramienta que nos permite ya empezar a pensar con claridad algunas definiciones que empezamos, digamos, a tener en los equipos de gestión, ¿no? Y específicamente con una herramienta que pensamos abordar en este módulo 2, que es el diagnóstico, ¿sí? Pero sí volvemos un poquito sobre lo anterior rápidamente, y si es necesario dejarles alguna bibliografía, lo hacemos, ¿sí? Ahora yo les voy a contar un poquito, ahí les comparto un poquito la idea del módulo 2, y recuperamos un poquito acerca de cómo lo fuimos construyendo, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta en el momento que vamos compartiendo el desarrollo, nos interrumpen ahí con el audio o nos levantan la manito y lo hacen, ¿sí? No tenemos problema, ¿sí? Como les contaba Cintia cuando les mostró el organigrama, nosotras trabajamos o pensamos un programa que es anual, ¿sí? Pero como entendemos que, ustedes obviamente lo saben mejor que nosotras, que los equipos directivos y supervisivos no tienen claramente una previsibilidad de lo que va a pasar, digamos, en sus tiempos, porque trabajan muy fuertemente con el emergente, porque siempre hay problemáticas y dificultades en las instituciones a diario. Entonces es como bastante complejo pensar que algún equipo directivo supervisivo pueda hacer todo el programa en forma completa. Entonces nosotros lo pensamos subdividido en 3 módulos, ¿sí? Esos módulos tienen un hilo de conducción y tienen destinatarios claros, pero no necesariamente están íntimamente atados un módulo a otro, ¿sí? Ni siquiera los talleres presenciales que hacemos, que si bien toman una temática del módulo, lo puede hacer alguien que no haya participado del módulo, ¿sí? Como les contó Cintia antes, en ese organigrama que les mostró en los círculos de colores, en el módulo 1 nosotros trabajamos fuertemente con la idea de pensar la institución o las instituciones a nuestro cargo en clave dialógica con el contexto en el que se sitúa, ¿sí? Y para entender ese contexto, trabajamos o abordamos la idea de territorio. En ese sentido, nosotras tomamos una definición de territorio que, como les dije antes, es la definición que trabaja Milton Santos y que después, en términos pedagógico-didácticos, desarrolla Isabelino Siede con muy buenas propuestas para trabajar en el aula, que tiene que ver con entender al territorio como el espacio socialmente construido. Es decir, el territorio no es algo dado, no es algo que está y con lo que nos encontramos, sino que el territorio es un espacio socialmente construido y significado a partir de quienes lo habitan y quienes lo intervienen. Entonces lo que nos va a proponer, digamos, tanto Milton Santos como Isabelino Siede, que son algunos de los referentes que nosotros tomamos, tiene que ver con poder pensar, descubrir ese territorio, situar a la institución para desde ese lugar entender las problemáticas con las que nos encontramos cotidianamente en las instituciones en las que trabajamos. Luego de eso, pensar en el currículum, y no al revés, ¿sí? No intentar llevar un currículum sin poder leer el espacio social que rodea nuestra institución, ¿sí? Eso fue parte de lo que trabajamos en el módulo 1. Nosotras en este módulo 2
avanzando y entendiendo que todos y todas de alguna manera tenemos una lectura del territorio, luego tendremos que poner en discusión y tensionar cómo está construida, o si esa idea, digamos, es común a todos aquellos y aquellas con los que trabajamos, pensamos avanzar en una herramienta particular que tiene que ver con poder gestionar la construcción de lo que entendemos es una buena escuela en tanto reconoce el territorio en el que está situado, respeta las trayectorias de sus estudiantes, reconoce la heterogeneidad y piensa sus prácticas en clave de derechos, y para ello consideramos que el diagnóstico institucional, que seguramente ustedes lo conocen, lo han trabajado, lo hacen, para poder elaborar los PES y las distintas propuestas que desarrollan al inicio de año en sus escuelas, pero pensamos trabajar el diagnóstico como esta herramienta que nos permite obtener información real, identificar las problemáticas que están rondando nuestra institución y empezar a tomar o a proponer decisiones informadas, con sustento, con datos cualitativos, cuantitativos, que nos permitan también en un determinado lapso de tiempo evidenciar avances, ¿no? Porque cada vez que nosotros proponemos algo para trabajar en nuestra escuela, desarrollamos también mecanismos de evaluación, ¿sí? Básicamente para saber si esto que proponemos tiene, digamos, un eco o no, o tenemos que repensar lo que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, en esta segunda parte avanzamos en algún punto a algo específico que tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? Bien, nosotras también en esta primer parte, fue algo que salió en los talleres presenciales que hicimos, esta cuestión de, bueno, ¿cómo entendemos el espacio que ocupamos? ¿Sí? ¿Qué entendemos por esta idea de gestión también? Porque, como ustedes saben, tiene múltiples acepciones y muchas veces también ha estado muy asociada a cuestiones más relacionadas con lo administrativo, ¿sí? O con un espacio más de alguien que hace como un mero trabajo, digamos, más de trabajar con la información o con lo normativo, pero no mucho más que eso. Nosotros en algún punto revalorizamos, retomamos nuevamente la palabra gestión, tal como la entiende Silvina Beers, y la pensamos al directivo o al equipo directivo como aquellos que tienen la capacidad de gestar que las cosas se den u ocurran. No necesariamente ser quienes hacen. No como director o supervisor tengo que estar en todo y hacer todo, pero sí quien tiene la responsabilidad de gestionar o de generar o habilitar las herramientas o los medios para que aquello que pensamos en la institución ocurra, ¿sí? Un poco esto último lo retomamos de Bernardo Blechner, que también en esta primer parte en el campus les vamos a dejar un capítulo de un libro de este autor que está bastante interesante para empezar a pensar esto que estamos trabajando acá. Entonces, desde ese lugar, nosotras trabajamos esta idea de construir la gestión directiva y supervisiva en clave estratégica, ¿sí? O sea, desde un lugar estratégico, y entendemos que ese lugar estratégico tiene que ver con poder descubrir los espacios de lo común. ¿Qué es aquello que es común a todos y a todas los que habitamos esta escuela, o este espacio escolar, o este grupo de escuelas que quizá como equipo supervisivo tenemos a cargo? ¿Sí? ¿Cómo lo descubrimos? Y teniendo en claro qué es lo que mira un equipo de gestión, a dónde hacemos el foco, ¿sí? Con la intención, claramente, de avanzar hacia lo que entendemos como la emancipación en educación, ¿no? Volver a reconstruir esta idea de autoridad pedagógica, ¿sí? Y el ejercicio de intervenir con otros y otras, que es algo, digamos, inherente y algo a lo que ustedes dentro de los lugares en los que están extremadamente acostumbrados. El tema es si en ese ejercicio de intervención con otros y otras
los canales de comunicación y participación, que son dos patas claves en la gestión, se están dando como nosotros creemos que se deberían dar. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, el diagnóstico es una de las herramientas claves. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Seguimos? Bueno, avanzamos. Yo no veo a todos, Cintia, pero vos decime. No, en el chat dicen que sí. Bueno, como les decía antes, que era esto que preguntaba Lorena, que la estoy viendo acá, no me acuerdo la otra compañera que también nos preguntó la idea de territorio. Un poco, nosotras trabajamos también esta idea de la gestión estratégica a partir de pensar nuestra propuesta o situar nuestro plan de trabajo o nuestro PES en un diálogo constante con el contexto en el que está. El contexto no hay forma de conocerlo si no es recorriéndolo, si no es viviéndolo, si no es compartiendo, ¿no? No existen como gran cantidad, digamos, de herramientas para poder entrar en un diálogo con ese contexto. Consideramos entonces que a partir de ello hay como tres patas que son muy importantes para el trabajo que desarrollan los equipos directivos y supervisivos, que tiene que ver con el trabajo político, ¿sí? El posicionamiento político en tanto defendemos un proyecto, entendiendo la educación como un derecho y garantizando el desarrollo de las políticas educativas, como puede ser la ESI, los derechos humanos, la interculturalidad, la educación ambiental, la inclusión, es decir, entendemos o nos paramos dentro de este posicionamiento y dentro de un proyecto formativo, que es el que vamos construyendo en nuestra institución. Ese trabajo no es posible si no se hace a través del trabajo y las tareas con otros y otras, porque es imposible que podamos dar respuesta a todo. Por eso decimos que el equipo directivo y el equipo supervisivo tiene la responsabilidad de construir o de generar las condiciones para, pero no necesariamente tiene que desarrollar todo, ¿sí? Y por otro lado, la gestión institucional y el uso de la información, que son como las claves para poder tomar decisiones con fundamentos. Decisiones a partir de lo que está ocurriendo en ese territorio, ¿sí? Y esa información es la que intentamos en algún punto recolectar a partir de lo que nos proporciona el diagnóstico como herramienta para pensar o volver, digamos, a resituar nuestra propuesta de gestión. De esta forma nosotros vamos a poder entender y abordar al territorio como un campo de problemáticas, ¿sí? Construir colectivamente las agendas, contextualizar las problemáticas, entender por qué eso tendría, digamos, un impacto en ese territorio, leer el currículum desde la realidad en la que está inserta la institución y no al revés, ¿sí? Y organizar la enseñanza a partir de problemas, que hoy, digamos, es uno de los focos claros a través de los cuales podemos organizar este currículum que se piensa ya no parcializado, sino como en una interrelación constante o una interdisciplinaridad constante, ¿sí? Por ello, digamos, la importancia de poder reconocer y situar ese territorio para poder luego darle un sentido a ese currículum, ¿sí? Como yo les conté antes, al inicio cuando empezamos a hablar, una de las propuestas que nosotras tomamos y que trabajamos en este programa, que no es la única, puede haber muchas otras técnicas, muchas otras estrategias, pero una de las estrategias que nosotras abordamos y trabajamos en el módulo 1 para poder acercarnos al conocimiento de ese territorio fue esta idea de cartografía social, ¿sí? Que tiene que ver con reconocer ese territorio en el que está emplazada nuestra institución
poder también identificar cuáles son aquellas otras instituciones con las cuales podríamos tender lazos, hacer puentes, construir redes, poder en ese mismo avistaje, si se quiere, del territorio, reconocer aquellas instituciones con las que venimos trabajando para mejorar los vínculos y poder también reconocer aquellas con las que tendríamos que trabajar pero no estamos trabajando y poder también descubrir por qué, ¿sí? Evidenciar qué otras instituciones educativas tenemos en ese territorio con las cuales podríamos articular y garantizar el recorrido de las trayectorias de nuestros estudiantes, más allá de que ya no estén en el nivel en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer viable que esa articulación no sea solamente un encuentro a fin de año, digamos, entre el jardín y el primer grado, compartimos algunas experiencias en un proyecto, o una visita en séptimo grado a las escuelas medias cercanas, sino cómo podemos hacer un proyecto de articulación que reconozca al sujeto con el que trabajamos y que pueda hacer un acompañamiento real de esa trayectoria en ese radio de instituciones que deberían trabajar amalgamadas o por lo menos comunicadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es que empezamos a trabajar esta cuestión de cartografiar territorios. ¿Cómo lo hicimos? A través de una técnica que se denomina el mapeo colectivo. Y a través de ello, lo que pudimos en algún punto elaborar con los y las equipos directivos que estuvieron haciéndolo, tenía que ver con poder entender y abordar el territorio como un campo de problemáticas, construir colectivamente una agenda de problemáticas territoriales, situadas y contextualizadas, leer el currículum desde la realidad social en la que está inserta esa institución que tenemos a nuestro cargo, organizar la enseñanza a partir de problemas, y también da la posibilidad que tanto docentes como estudiantes sean sujetos activos que actúan e intervienen transformando esa realidad en pos del bien común, ¿no? De mejorar, digamos, ese espacio que se habita cotidianamente. Nosotros desarrollamos algunas, acá les compartimos algunas cartografías que construyeron los equipos directivos que estuvieron en el módulo 1, fíjense esta de San Patricio de Chañar, tenemos una de Cenillosa, tenemos otra de Plotier, tenemos, creo que hay una de Zapala también. Fíjense que van como utilizando distintas técnicas, ¿sí? En este caso, un poco más digital, en este caso lo hicieron en un afiche, en este caso fue con dibujos manuales que fueron haciendo y reconociendo, digamos, todo aquello que tenía un impacto en el territorio cercano de la institución. Acá tenemos una que creo que es de Cutralcó. Acá tenemos otras que fíjense que estas líneas que están acá de colores eran en algún punto las que iban mostrando con qué instituciones se relacionaban, con cuáles construían vínculos, con cuáles iban realizando el trabajo de acompañamiento a las trayectorias de los y las estudiantes, ¿sí? Fíjense que hay distintas estrategias también. Acá tenemos una que la hicieron sobre el Google Maps directamente. Acá hay una construida en un plano, ¿sí? En la anterior las construyeron con recursos que fueron, digamos, buscando cada uno de los y las involucradas en el trabajo, ¿sí? Esto, digamos, cada uno de ustedes, de los que está ahora, por ahí que nos preguntaban las compañeras, es algo que podemos hacer como un primer ejercicio, que cualquiera de ustedes lo puede hacer como un primer ejercicio, para abrir un poco el panorama. Sería como una cuestión de mirar, como desde arriba, ¿no? Abstraerse un poco a ver, ¿dónde está la escuela? ¿Conozco el territorio? ¿O conozco todo aquello con lo que se relacionan los sujetos que vienen a mi escuela? ¿Conozco los caminos que transitan diariamente, o por lo menos los más transitados? ¿Conozco las distancias que realizan para moverse de un lugar a otro? No sé, como algunos interrogantes mínimos que yo puedo ir viendo para
¿sí? Para empezar a diseñar como ese mapa. Este es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer tranquilamente, si es que no lo tienen, ¿sí? Muchas veces en muchas escuelas lo tienen. Nosotras cuando lo desarrollamos en el módulo 1 hicimos un ejercicio para que los y las docentes lo puedan hacer con sus docentes, e incluso se puede hacer con sus estudiantes, porque eso nos permite también habilitar, digamos, un espacio para que cada uno dé a conocer cómo entiende ese territorio, ¿sí? Algo que es no menor, digo, lo podemos hacer, podemos ensayar este trabajo de cartografía en una jornada y ver cómo entienden los y las docentes a la institución y al territorio en el que está ubicada y cómo desde ahí empezamos a tensionar las problemáticas que leemos en ese territorio, ¿sí? Que seguramente van a salir muchas, ya con este mínimo ejercicio, pero que a partir de ahí podemos empezar a poner en diálogo los distintos saberes que traemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que en esta escuela todos y todas hablamos lo mismo, no hablamos lo mismo. Y eso después deriva en conflictividades. Y cuando no son abordadas, bueno, termina siendo un problema bastante más complejo, sobre todo para los equipos directivos y supervisivos en términos de comunicación, ¿sí? Y agregar, Vero, que lo más rico del mapeo colectivo es justamente el trabajo colaborativo para el armado, de poder entre todos buscar esta visión compartida, de entre todos buscar situar la escuela con los sentidos que tiene para toda la comunidad educativa. Esto que planteabas no es lo mismo para el que vive en ese barrio como para el que va de visita, y ahí muchas veces nos damos cuenta que priorizamos tal vez algunas problemáticas que para el resto no son prioritarias, o que hay otras que son más emergentes. Entonces, me parece que lo rico de este mapeo es justamente eso, el trabajo colaborativo, de poder entender el territorio en base a lo que construye quienes viven ahí, ¿no? Los sentidos de quienes viven ahí. O trabajan, o están en permanencia en ese territorio. Bueno, a partir de ello, nosotras trabajamos esta idea también, digamos, que es como una constante en los 3 módulos, porque es intrínseca al trabajo que ustedes hacen como equipos directivos y supervisivos, que tiene que ver con hacer escuela y reconocer las dimensiones del trabajo que nosotros y nosotras debemos abordar, ¿no? Esta cuestión del mapeo, digamos, en algún punto nos permite trabajar fuertemente sobre esta dimensión socioinstitucional y comunitaria, porque nos permite tender redes, porque nos permite pensar propuestas también de vinculación con la comunidad, y que no sea esto que muchas veces uno pregunta, bueno, pero ¿ustedes tienen relación con las familias, niños y niñas? Sí, esta escuela trabaja con las familias. Y de repente cuando uno empieza, digamos, a involucrarse en esa escuela, se da cuenta que el hecho de que las familias participen tiene que ver con que las invitamos a un acto o les mandamos una notita pero bueno, eso no es participación. En todo caso es ir a ver un acto, ¿no? O en todo caso es ir a una reunión, que sería algo de lo cotidiano que uno hace en la escuela. Pero ¿qué entendemos por participación o construcción de un proyecto colectivo? ¿Sí? Entonces ahí empezamos como a poder también significar y redimensionar estas dimensiones, y entonces la socioinstitucional comunitaria la pensamos como una puerta de entrada desde esto que les comentábamos, que tiene que ver con el acercamiento al territorio, que puede ser a través del mapeo, o como también puede ser a través de otras estrategias, ¿sí? Después tenemos también la dimensión administrativa, también algunos autores la denominan organizativa, que tiene que ver con toda aquella cuestión de la cotidianidad escolar, que más allá de que nos guste o no nos guste, o nos lleve el tiempo, o consideremos que no es parte de lo que muchas veces nos gustaría hacer como equipos directivos o supervisivos, que de hecho lo escuchamos en muchos discursos. De repente uno toma el cargo porque considera que va a poder estar más involucrado con lo pedagógico, y después se ve envuelto cotidianamente en llamadas telefónicas y en papeles, pero bueno, entendemos que este hacer, digamos, de lo administrativo también hacia el funcionamiento, y tiene que ver un poco con la organización
institucional, tanto a nivel micro como a nivel de los estamentos macro, ¿no? De lo que nos pide una dirección de nivel, de lo que nos pide un consejo de educación, de lo que se trabaja a nivel nacional, ¿sí? Y por otra parte, la dimensión de lo pedagógico didáctico, que específicamente, digamos, tiene que ver con aquello que nosotros podamos recabar de este territorio, organizar desde la dimensión administrativa, normativa, digamos, para luego habilitar la construcción de estos proyectos pedagógico-didácticos, que también deberían estar enmarcados en estas otras dos dimensiones, o cuanto menos relacionados, ¿no? Por eso nos parece, digamos, fuertemente como no perder de vista estas dimensiones, digamos, que como equipos directivos y supervisivos debemos tener presentes en nuestra cotidianidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se están durmiendo? ¿Está muy aburrido? Pueden abrir el micrófono y decirme lo Vamos que bien, quieran. le hago una vamos. consulta. Vamos bien, yo les hago una consulta, ¿no? Pensando de que ustedes se parte de siempre de la problemática, o sea, estamos para eso, ¿no? Pero se puede salir también, partir desde las potencialidades que se generan dentro de una institución, me parece. Para no ir detrás del problema, ¿me entienden? Como una medida anticipadora, porque si yo tengo un proyecto que está en marcha y se puede mejorar, o sea, puedo hacer por ejemplo, este recorrido que ustedes proponen, y un poco de visualizar lo positivo, no siempre siempre es problema, todo lo negativo. Me parece que también pensar en este diagnóstico, poner las cosas positivas que se generan en cada zona. Para nosotros, para mí por lo menos es una zona educativa. Seguramente hay problemáticas, pero en líneas generales también partir de las cosas positivas, me parece, no solamente de lo problemático. Sí, justamente nosotros partimos desde esa perspectiva. Cuando hablamos, ahora más adelante vamos a plantear el tema de diagnóstico, planteamos que el cambiar no es, que creo que lo dijo Vero al principio, cambiar no es demoler todo, sino que es reconstruir. Y en esa reconstrucción vamos a rescatar todas las fortalezas y todas las buenas prácticas que venimos haciendo. Y en el diagnóstico nos va a permitir tratar de visibilizar esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y que hay que seguir y que hay que potencializar? ¿Y qué otras cosas necesitan modificar, sacar, cambiar, ¿sí? Porque los emergentes, como saben, surgen todo el tiempo, las problemáticas surgen todo el tiempo, pero eso no quiere decir, las problemáticas van a existir siempre, eso no quiere decir que todo lo que hacemos lo hacemos mal, sino que tenemos que revalorizar y resignificar esas buenas prácticas, que así se llama el programa de este año, ¿no? Pero sí, partimos desde ahí. Igual ahí también, fíjense qué importante esto de poder generar este espacio de construcción de un lenguaje común, no en términos de que nos iguale, pero sí de que pueda habilitar los intercambios. Porque nosotras cuando hablamos de problemáticas, no lo estamos entendiendo como un problema o en términos negativos. Nosotras tomamos, digamos, aportes de Teresa Sirvent, y entendemos a la problemática como aquello que no solamente genera un problema en la escuela, la problemática también puede ser algo que nosotros queremos descubrir, algo que nos interesa, algo que nos genera como intriga, si se quiere, y por ende lo queremos abordar, pero no tiene que ver con algo negativo. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros hablamos, yo creo que el término problemática tiene mala prensa, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros hablamos de que hay una problemática, por ejemplo en la institución, no tiene que ver con lo negativo, sino que tiene que ver con cómo involucramos a todos y a todas en ese trabajo colaborativo que entendemos es una problemática. El punto es saber si para todos y todas eso tiene el impacto que yo como equipo directivo considero que tiene. Y por ello la importancia del diagnóstico, porque nosotros recabamos información cualitativa o cuantitativa para entender que en esta escuela está pasando esto. No necesariamente tiene que ser
algo negativo, puede ser una demanda. La escuela está demandando. No sé, por ejemplo, yo les cuento acá en una escuela primaria de Chosmalal, departamento de aplicación, se empezaron a desarrollar hace unos años, cada 15 días, una experiencia de talleres que rompe, digamos, con la cronología escolar conocida, que rompe con los horarios, que se desarrollan diferentes temáticas, y hace unos 3 o 4 años quisieron en algún punto los docentes dejar de hacerlo, porque, bueno, demanda también muchísimo trabajo extra de planificación, de prearmado, de organización, de, bueno, cómo se rotan los docentes y demás, y el estudiantado no quiso que se dejen de hacer los talleres. Entonces hubo que poner en discusión esto, y fíjense cómo, bueno, hubo que revalorizarlo y sostener la propuesta. Y se siguen haciendo, digamos, pero fue más que nada una demanda del estudiantado, no por algo negativo, sino por algo que ellos consideraban era muy entretenido para todos y todas los niños de la escuela. Entonces no querían que se dejen de hacer los talleres. ¿Se entiende? Pero bueno, se tuvo que abordar, se tuvo que repensar, hubo que volver a trabajar colectivamente de manera que esto, en lugar de ser un peso para los docentes, pueda ser también una experiencia positiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de problemáticas, entendemos que tiene que ver con esto, no con lo negativo, sino con algo que está haciendo ruido o eco en esa institución, o en ese territorio en el que está emplazada nuestra institución, que por ende lo tenemos que abordar. Que la mayoría de las veces sí puede ser negativa, sí, totalmente, pero no siempre. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien aclarado el punto de qué mirada tenía la palabra, qué connotación tenía la palabra problemática. Sí, igual lo vamos a retomar porque es algo interesante seguro. para tener presente, ¿vieron? Porque si no, cuando lo trabajamos por ahí en una jornada, también pasa esto, y ya trabajamos la palabra y genera rechazo. Y bueno, muchas veces no sabemos por qué los y las docentes nos involucran, y quizá tiene que ver con cómo presentamos la propuesta, y cómo clarificamos aquello que queremos alcanzar con esta propuesta. Y por ahí llevamos una propuesta que nos parecía súper potente, y no tiene ese eco, y nunca terminamos de entender por qué no tuvo eco. ¿Sí? Entonces también está bueno que pueda surgir esto, porque fíjense que nosotros también muchas veces lo damos por sabido o lo damos por obvio, y no es tan así. ¿Sí? Así que está bueno es importante otra vez tomar esto de la visión compartida, de qué entendemos. En el módulo anterior también surgió el tema de la palabra control, ¿te acordás, Vero? Bueno, sí. ¿no? Como también el control como algo negativo, bueno, ¿no? Y pudimos también trabajarlo desde otro lugar. El control y la decisión, algo, digamos, que para los equipos directivos y supervisivos hay algunos aspectos en los cuales no podemos corrernos de ese lugar. Y bueno, también pudimos poner en debate eso, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Seguimos avanzando? Sí, yo me quedo, por ejemplo, pensando en esto del diagnóstico, ¿no? Porque yo recuerdo que antes, hace ya más de 8 años atrás, uno en el nivel inicial realizaba este diagnóstico cualitativo y cuantitativo, y que la verdad nos daba muchas información acerca de la familia, acerca del contexto de donde venían nuestras infancias, todo eso, ¿no? Y de repente es como que se dejó de hacer, digamos, lo cuantitativo, y es como que nos perdimos muchos registros o muchos datos importantes, ¿no? Entonces me parece que es una herramienta muy válida en estos tiempos, después de la pandemia, recuperar estas herramientas, ¿no? De lo cualitativo y de lo cuantitativo, porque es como, bueno, lo que se viene trabajando ya hace rato y lo que se viene diciendo acerca de esto de del cambio social, del cambio de las familias, ¿no? De cómo cuando Isabelino Siedes habla acerca de que no estamos con las mismas familias que de hace 10 años atrás, después tenemos las familias post pandemia. Entonces me parece muy valioso poder recuperar este diagnóstico y volver a que se vuelva a insertar dentro de las instituciones, ¿no? Sí, un poco esto que decíamos antes también, muchas veces lo cuantitativo empezó a tener como mala prensa, pero el punto es, bueno, cómo nosotros después utilizamos esa información y qué sentido le damos, ¿sí? Así que un poco, digamos, hacia ese lugar
es hacia el que intentamos ir, ¿sí? Bueno, a Pero partir de esto pero y de también conocernos tiene que un ver, poquito más, sí, también por ahí, haciendo un comentario en relación a la compañera, antes hablábamos de diagnóstico, pero en realidad tiene que ver con un cambio de paradigma. Ahora quizás hacemos ese diagnóstico que tiene una connotación como médica, ¿sí? Pero en realidad es el conocimiento bueno, del contexto y demás, que lo hacemos de otra manera en realidad, pero no se ha dejado de hacer. Quizás eso cuantitativo hoy por hoy no sé si tiene tanta relevancia. Me parece sumamente importante todo lo que está por ahí, el orden que se van desarrollando los temas, porque en realidad nos hace pensar que la función que tenemos como equipos directivos es esto de, como decíamos, mirar las problemáticas o las demandas, porque a partir de este diagnóstico o de esto que hacemos a principio de año y donde después se va a convertir en la proyección que hacemos con el plan de gobierno escolar o plan de gestión o como le quiera llamar, y tiene que ver con ir retomando esto, las demandas o problemáticas o lo que sea, porque estamos todo el tiempo mirando la institución y lo que va sucediendo, ¿sí? Y bueno, y para eso estamos, y por eso lo importante es esto de estar capacitados para saber leerlo, ¿no? Y para a la hora de poder ir desarrollando esas demandas que tienen muchas veces los equipos docentes, uno puede estar preparado. De hecho, estamos ahora con mi compañera en esta capacitación y ya se nos ocurren algunas ideas para trabajar con ese mapeo, porque, bueno, es quizás una demanda que tenemos en la institución, esto de que los docentes puedan conocer un poquito más sobre esta red con el cual todo el tiempo trabajamos, y muchas veces lo hacemos solamente los equipos directivos y no siempre incluimos al equipo docente, y es importante por ahí que ellos, sobre todo cuando se incorporan a la institución, docentes que son nuevos y que no conocen el contexto, que por ahí uno a principio de año hace muchas actividades como para conocer ese contexto, y más cuando son contextos que son sumamente vulnerables. claro, la importancia de poder involucrar, ¿no? Involucrar a los y las docentes para que el proyecto sea colectivo, ¿sí? Sí, la verdad que es bastante buena la técnica, y además te permite como tener una base e ir reconstruyéndola incluso con las voces de los que se van sumando a la institución, ¿sí? Bueno, la idea ahora, para cortar un poquito y no estar hablando solamente yo o Cintia, es poder hacer un pequeño trabajito que les vamos a proponer en grupos a través de las salas de Zoom. Nosotros ahora vamos a generar las salas y ustedes van a ir recibiendo una invitación para ir a trabajar con estas consignas. Yo les voy a pedir que ahora las vamos a mandar por el chat, pero antes de irnos a los grupos, les voy a pedir que se lo descarguen o que le saquen una fotito a esto, digamos, para que después sepan sobre qué tienen que trabajar. Es un ejercicio que se denomina un ejercicio de frases inconclusas, ¿sí? Que tiene que ver un poco con algunas cuestiones de lo que hacemos o de aquello que escuchamos en las escuelas, y la idea es que ustedes, con el grupo que les toque, vayan leyendo la frase y elijan una palabra para terminarla. El primero que dice la palabra, esa es la palabra que va. Alguno va leyendo la frase, no sé, la primera dice, acá siempre fue así, las decisiones se toman por, listo, la palabra que salió es la palabra que dejo. ¿Se entiende? No me tomo como un debate, che, si ponemos esto, si ponemos no, porque estamos tratando de acercarnos al inconsciente. Entonces, uno lee, los otros si quieren hasta pueden cerrar los ojos, escuchan la frase y tiran la palabra que la terminaría. Y alguno va tomando registro, divídanse las funciones, ¿no? Uno lee, otro toma registro y van como anotando, ¿sí? Si quieren lo hacen en un papel, si quieren lo hacen en
en un Word, que es el mismo que yo les voy a mandar ahora por chat, pero la idea es que lo puedan completar para después compartir rápidamente, ¿sí? Más o menos les vamos a dar unos 15 minutitos, ¿sí? Y terminado ese tiempo, volvemos a la sala común y compartimos lo que pudieron hacer y trabajamos sobre la otra parte de la propuesta del día de hoy. ¿Les parece? ¿Alguna Sí, duda? ¿no? ¿Alguna duda? No, ¿No? yo me quedé pensando, eh, antes de arrancar con este trabajo, bueno, en mi rol de supervisor, por supuesto, me pone en conflicto permanente, eh, y me quedé pensando en estas dimensiones y cuáles de estas dimensiones son las que, eh, bueno, es la pata más débil que tengo o es donde estoy haciendo foco permanentemente y dejo de lado la administrativa, la pedagógica, la socioinstitucional, entendiendo también que por ahí la supervisión de educación física, en este caso, lo que a mí me atañe, abordamos 3 niveles: nivel inicial, primario y especial, eh, bueno, con distintas problemáticas. Yo ahora estoy en Neuquén Capital y es de conocimiento público que a nivel inicial está atravesando situaciones extremadamente complejas. Eh, entonces, me cuesta eh, centrarme en una agenda, centrarme en un mapeo, cuando la problemática realmente nos atraviesa de una manera significativa. Por supuesto que tiene que ver con el rol, hay que hacerlo, pero sumado a eso, bueno, estamos atrás de avalar un montón de proyectos que hay que avalar en tiempo y forma, reuniones permanentes con familias, con gente de defensoría, con el 102. Digo, estamos como tratando permanentemente de ir y volver en esas dimensiones y tratar bueno, de fortalecer esas debilidades que por ahí hacen que esos conflictos nos atraviesen. Por supuesto que cuando hablamos de conflicto y hablamos de problemática, más allá de que sean duros, nos ponen en una situación de aprendizaje permanente. El conflicto es un aprendizaje permanente. Así que, bueno, quería decir que todo esto que estoy observando, que estoy leyendo, que estoy escuchando a mis compañeros, me lleva a esa reflexión interna mía bueno, de cómo estoy parado. Buenísimo, mira, lo que es claro por ahí, y sobre todo porque sabemos que hay muchos y muchas que, bueno, que por primera vez a veces toman la experiencia o se animan al cargo directivo, o por ahí vienen, digamos, con una historia, pero se encuentran con situaciones complejas. Entendimos fuertemente con Cintia, a partir de todo esto que venimos transitando, que es necesario diferenciar lo urgente de lo importante, siempre. Claro. Tener claridad siempre en que no podemos responder a todas las dimensiones por igual al 100%, y que en ello recolectar información y que no nos gane la ansiedad, digamos, es clave para tomar decisiones que no sean erróneas. Tal ¿Sí? cual. Porque muchas veces por dar una respuesta que ya nos demandan y que nosotros no tenemos conocimiento ni información sobre esto, bueno, terminamos cometiendo por ahí algo que es mucho más complejo que lo que había pasado, pero sí entiendo en este caso particular que se ha descuidado el trabajo de la dimensión comunitaria, eso es real. Uh-huh. Entonces, ese vínculo, digamos, que es como que uno escucha en las escuelas, porque nosotros también transitamos la escuela, no hay un trabajo colectivo con las familias. Entonces, ese trabajo que las escuelas piensan es un trabajo que piensan desde esto, ¿no? Desde los invitamos al acto, desde la reunión, sí, las familias vienen y traen a los niños y los ven en la entrada, pero eso no es trabajo colaborativo, eso no es construcción de un proyecto colaborativo. También es cierto que muchas veces convocamos a las familias y las familias no van, pero así vaya uno, así se empieza el proyecto. Y la gestión también se construye a partir de años de trabajo, también eso es algo real, ¿sí? Bueno, los avances se van viendo año a año, de la misma forma que como cuando nos recibimos vamos construyendo
nuestra experiencia, ¿no? Pero sí, en ese sentido, nosotras, después en el avance, digamos, del módulo, vamos a ir abordando esto de, bueno, de hecho hoy vamos a ir metiéndonos un poquito ¿cómo hacemos para centrarnos en una dimensión y de esa dimensión ir a un eje para empezar a trabajar el diagnóstico en aquello que es importante en esta institución? ¿Y cómo podemos, qué parámetros podemos tomar para decidir? Porque también como equipos directivos tenemos que decidir. Yo tengo todas estas situaciones. ¿Cómo las voy complejizando? ¿Qué herramientas tengo para decir, esta la voy a trabajar primero porque esto y esto, y esta ahora no, y también tengo el fundamento por qué, y también tengo la información de por qué? ¿Cómo logro construir eso? Un poco hacia ese camino es al que vamos con esta técnica del diagnóstico, que tampoco la pensamos solo para principio de año, sino que la pensamos como algo que podemos reutilizar constantemente cuando estamos en situaciones como estas, donde no encontramos con claridad hacia qué lugar ir, o qué respuestas dar, ¿no? Que pareciera que es lo que siempre tenemos que hacer. Bueno, pero usted es el director, usted me tiene que dar la respuesta, o usted es el supervisor. Cuando muchas veces, digamos, ni siquiera tenemos un conocimiento real de lo que está ocurriendo, de qué fue lo que pasó, porque no estuvimos en la situación. ¿Se entiende? Y agrego algo que en este sentido de poder diferenciar entre lo urgente y lo importante, y poder pensar en una gestión estratégica, parados desde el diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos, hacia dónde vamos? Podemos ir viendo que la dimensión tanto comunitaria como la dimensión administrativa siempre nos va a llevar para poder cumplir con la dimensión pedagógica, porque en realidad todo lo administrativo que hacemos, el gestionar los recursos, el recurso humano, el recurso material y demás, tiene que ver para favorecer el objetivo de la escuela y de la educación, que es meramente pedagógica. Lo mismo en la dimensión comunitaria, todo lo que nosotros proponemos en esa relación con la comunidad, con los docentes, con los estudiantes, tiene que favorecer o tiene que ser para favorecer esa dimensión pedagógica o didáctica. O sea, siempre vamos a terminar, pero muchas veces en esto de lo emergente y lo importante, nos vamos como olvidando de esto, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, con un eje claro. Entonces terminamos esto como resolviendo todas cuestiones administrativas, pero que no tienen un sentido o un fin único, digamos, ¿no? O claro, o definido. Por ahí eso es lo que vamos. Eso no quiere decir que no vamos a ocuparnos después de emergentes, que no van a seguir saliendo emergentes, pero tenemos que por lo menos tener un eje claro, una línea de acción clara que podamos sostener en nuestra gestión, ¿no? Anual. Bueno, eso era. Bueno, igual claramente es un lugar complejo, es un espacio complejo y son tiempos complejos, ¿sí? Tanto los niños y niñas, adolescentes con los que trabajamos, las familias, la situación social, económica, política, bueno, todo lo que nos rodea también es un cúmulo de complejidades que muchas veces eclosiona ahí en las instituciones y que, bueno, también son escenarios bastante nuevos, ¿no? No siempre, también esto es claro, no tenemos la respuesta para todo. Podemos construirla colaborativamente, pero no la tenemos para todo. ¿Se entiende? Digo, poder pararse en esos lugares y poder poner un freno también es bastante sano, ¿sí? Digo, siempre teniendo presente esto, que sabemos que los lugares en los que están y los conflictos con los que se encuentran cotidianamente son complejos. Y que exceden a veces nuestra función, la función que cumplen. Sí, y sobre todo estos cargos, ¿no? Así como mencionaba el compañero, porque no es lo mismo, digamos, estar en un nivel que tener que atender las demandas de todos los niveles, como muchas veces pasa, bueno, sí, en educación física, en artes plásticas, bueno, en otro tipo de espacios, ¿sí? Bueno, para poder avanzar un poquito y para también interactuar un poco entre ustedes, yo les mandé al chat
un Word que tiene estas mismas consignas. Si no, pueden sacar una fotito y tener las consignas de trabajo. La idea es que en un ejercicio cortito vamos a armar unos 6-7 grupos con todos los que están ahora presentes. Se van a tener un enlace para ir a salas de grupos pequeños, se van a encontrar con su grupo. La idea es que puedan completar estas frases, como les dije, un ejercicio rápido, no pensando ni debatiendo, sino más bien apelando al inconsciente, con aquello, digamos, que nos viene pasando en nuestras instituciones o discursos que escuchamos cotidianamente en nuestras instituciones. 15 minutitos más o menos, volvemos a esta sala general, compartimos las producciones y cerramos con lo que teníamos pensado para la última parte. ¿Les parece? Vero, ahí piden en el chat si lo podés volver a enviar. Perfecto. Perdón, ¿qué cosa, Cintia? En el chat piden si lo podés volver a enviar, porque no tenían internet. El Bueno, documento. ahí. ¿Querés ir armando las salas? Yo lo envié. Bueno, ahí está, buenísimo. Ajá, lo veo. ¿Lo recibieron en el chat? Sí. Bueno, ahí les va a aparecer el mensajito para las salas y más o menos 8:15 nos volvemos a juntar, ¿sí? Bueno, ahí vamos esperando un ratito que vuelvan los y las compañeras. Sí. Bueno, ahí están volviendo. Ya estamos, me parece, ¿no? Nos silenciaron a todos, ¿por qué? Te Quedamos sin faltan grupo. Habían 51, tenés 39. Listo, Vázquez, no hables más. Bueno, Bueno, pero, Tiempo, ¿sabés? tiempo. Todo el día de reunión, Tiempo, ahora fue poco democrático, ¿no? dicen que conozco a la señora Leticia. Para vos, María. María Leticia. Está bien. Bueno, María ¿cómo les Formal. fue? ¿Cómo les fue con esas frases inconclusas? ¿Qué salió? ¿Qué les llamó la atención? ¿Salieron cosas en común? ¿Salieron? Sí. Salieron cosas en común y rápido. Ajá. ¿Cómo qué? A ver. A ver, guárdame que busco el... ¿Vamos completando la no, frase? el ir completando. Ah. Sí, por ahí si quieren una por algún vocero por grupo, o si lo quieren ir a hacer en conjunto con el grupo, ir completando las frases, contarnos qué pudieron hacer. Si les parece, a mi grupo arranco leyendo lo que pusimos en cada frase. Vale. Luego, ¿les parece Por a ahí sí ustedes, yo- Vero o Cintia, ir leyendo las frases y nosotros vamos diciendo un vocero por grupo lo que salió? Sí, está mejor, así todos tenemos. ¿Querés que lo comparta, Sí. Cintia?
Vamos Dale. tirando respuestas con una sola enunciado. Sí, sí. Bueno, a ver, arrancamos con esta que dice, acá siempre fue así, las decisiones se toman por... Porque lo digo yo. Por necesidad. Por unanimidad y consenso. Por departamento. ¿Una más? Sí. No sé si mi grupo ya contestó, no. Por equipo y por el bien común. Acá se escribe el diagnóstico, pero... No se vuelve a Nadie leer. lo lee. No se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta también en este. Nadie le da bolilla. Nadie lo lee. No se contextualiza. Acá tenemos este problema y lo sé porque... Me lo No se contaron. Hace Me lo contaron. años que estoy en la escuela. Lo hablamos en consejo consultivo. No se aborda. Siempre hemos logrado avances. No necesitamos un diagnóstico porque... Trabajamos Ya en equipo. ya sabemos lo que pasa. Actualizamos siempre nuestra Tenemos todo planificación institucional. ordenado. Ya sabemos lo que necesitamos y pusimos otra opción porque siempre se hizo así. Todos los años escribimos el diagnóstico institucional al inicio. Ya es una práctica común. Pero lo que vemos es que... No reflexionamos. No tiene sentido, no se le da importancia. En la práctica no lo usamos. No se planifica en función al diagnóstico. Faltan herramientas. Falta observación crítica. Uy, perdón. La matrícula ha ido descendiendo en los últimos 3 años. Eso lo pudimos evidenciar porque... Hicimos un relevamiento, hay menos alumnos, se cerró algún curso. Cursos vacíos. Disminución de la matrícula de los estudiantes. Tenemos registros. La deserción estudiantil es un problema... Perdón. Otra más de la... repitencia habíamos puesto acá y hay abandono escolar. La deserción estudiantil es un problema institucional. En ello el diagnóstico nos permitió comprender... Las causas. La causa. El por qué. Claro. La falta de interés. Que hay que hacer ajustes. Hemos detectado que... Hay buena comunicación. Hay problema de comunicación. Hay problemas importantes en nuestros egresados. Hay falta de compromiso o profesionalismo o socialización. ¿Qué estrategias les parece que podrían ayudar a resolver? Socializar, generar hábitos específicos de cómo comunicar. Los problemas de Comunicación, aprendizaje. sí. La deserción. La comunicación. Tenemos un plan de mejora que parte del diagnóstico institucional, pero a pesar de que ello nos permite recabar evidencias empíricas, indicadores y fijar líneas de acción para dar respuesta al contexto, vemos que para la comunidad educativa No alcanza. Eso no es relevante. No se está logrando.
No es No lo suficiente. toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Perdón. ¿Alguno más? Disculpen, ahí me dice una compañera que no volvió a la sala principal. Y me llama la atención que somos 39 y éramos 51. ¿Puede ser que alguna sala no volvió? Todavía están pensando. A ver, ahora No la deja volver, dice. A ver. La dejaron fuera, chicas, ¿qué hicieron? quedó sancionada. No. No, yo cerré las salas de... Así que Se puede decirle que vuelva a entrar con el mismo enlace. claro, Ese grupo no hizo diagnóstico. en teoría Dale. ya cerraron todas las salas. Porque no hay ninguna sala abierta, es verdad. No, yo las cerré todas. Bueno, bueno, Y ya son las 8:30. Bueno, Deben haber salido de las... Bueno, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Cómo se sintieron? Limitado. Limitado. Muy ameno, que con personas que compartíamos la misma experiencia o los mismos sentires, así que muchas coincidencias hubieron y me gustó. Coincidíamos mucho en las respuestas, ponen acá en el chat. Sí, por ahí lo que estoy notando que esto que decíamos, todas las escuelas tienen conocimiento del diagnóstico, todas las escuelas, o la mayoría, realiza diagnósticos, y en estas frases se fueron como evidenciando que es algo conocido, que es algo que se ha hecho o que se ha perdido, como decía una compañera, bueno, antes hacíamos tal cosa, después se fue perdiendo, ¿sí? Así que sí, que es una herramienta conocida. Lo que tenemos que ver ahora es de qué manera la podemos resignificar, revalorizar, ¿sí? Y realmente que sea una herramienta que nos permita mejorar la gestión o direccionarla, ¿no? ¿Cómo lo resignificamos? Que ahí una compañera lo toma. Vieron, de la misma forma que cuando pensamos en una planificación, vemos la coherencia de cada uno, digamos, de los puntos que la conforman. También nos parece que uno de los aspectos centrales es que aquellos y aquellas con los que construimos ese diagnóstico institucional, porque no lo hacemos solas ni solos, tenga la posibilidad de ver qué impacto tiene eso en las decisiones y en las acciones que se construyen en un proyecto colectivo o en un proyecto colaborativo, ¿sí? Cómo ese diagnóstico nos permite también en algún punto ocupar un lugar en la institución, pero un lugar real, un lugar que tenga impacto también en esa propuesta de trabajo de la institución, ¿sí? Y no perderlo como muchos y muchas de ustedes dicen ahí, bueno, sí, lo hacemos, se hace al inicio, pero salta, ¿no? En estas frases. Quizá también un ejercicio bastante interesante para poder pensar no solo con el diagnóstico, sino con un montón de cosas que están naturalizadas en las escuelas o en las instituciones, en los jardines, en los EPEM, en las EPET, en cualquier institución educativa, que las hacemos porque sí, como una de las frases terminaba, porque lo digo yo, y no podemos interpelar eso, ¿no? No podemos cuestionar eso y no podemos tampoco decidir si eso funciona o no funciona, y si no funciona, ¿por qué lo seguimos haciendo, ¿no? Como estas prácticas naturalizadas, o esto que parece obvio, pero que no todo el mundo lo entiende de esa forma, pero nadie lo dice, ¿sí? Muchas veces, digamos, técnicas como estas, claro, algo que hay que hacerlo porque se hacía, no sé quién lo habrá inventado, en qué momento nos vamos a poner a pensar en eso, pero lo hacemos. ¿Tiene sentido? No. ¿Implica un tiempo? Sí, nos implica, nos genera tarea. ¿Y lo hacemos para qué? ¿Para guardarlo? ¿Para que sea una letra muerta? Bueno, ¿cómo empezamos a ver qué sentido le damos a eso y qué propuestas también emanan quizá desde el mismo grupo de compañeros y compañeras con los que trabajamos? ¿Sí? Un poco, digamos, esa es la propuesta. Nosotras ahora, en función, digamos, de brindar siempre alguna herramienta que ustedes, si consideran que puede servir, la utilicen, ofrecemos esta, por ejemplo,
Vamos a ir trabajando a lo largo de los encuentros distintas estrategias que seguramente en lo presencial tienen otro impacto, pero bueno, una de las pocas formas de llegar a los distintos puntos de la provincia es esta, por eso estamos ahora, digamos, en esta forma de encuentro, pero sí que ustedes también puedan pensar, bueno, ¿cómo empezamos a darle voz a los distintos actores institucionales? ¿Sí? Y dar voz no implica siempre levantar la mano y tomar la palabra, porque sabemos que hay muchos y muchas compañeras que no hablan. Bueno, ¿cómo encontramos otro tipo de lenguaje para generar participación? ¿Sí? Y a través de estos recursos muchas veces lo podemos hacer, por eso es que también intentamos trabajarlo. En función de eso y del tiempo, porque queremos ser respetuosas con el tiempo también para que no nos odien, y además porque sabemos que están muy cansados y cansadas todos, luego de esta puesta en común y de poder compartir y evidenciar también todo aquello que nos une y que entendemos es necesario desnaturalizar, como también lo van diciendo acá en el chat, les queremos contar que vamos a dejar en el campus, en el aula del módulo 2, una pequeña actividad para que puedan hacer en esta semana, que tiene 2 puntos. La primera, por ahí un poquito ya hicimos acá, que es que se puedan presentar básicamente con, bueno, quiénes son, contarnos un poquito de su institución, el nivel, la localidad, como a grandes rasgos, y les vamos a pedir, como una segunda parte, que nos puedan contar, o que nos puedan compartir los diagnósticos que tengan, ¿sí? No importa si es el de este año, si es alguno que hicieron recién, si es uno que tenían de inicio, si es uno que quedó del año pasado, que este año no lo revisamos. No tiene que ver tanto con eso, sino con poder un poco acercarnos a algunas miradas de esos espacios que ustedes habitan cotidianamente, ¿sí? Lo pueden transcribir si lo tienen escrito en compu, si lo tienen en papel pueden cargar fotos, o sea, no tenemos problema en eso, o pueden hacer un resumen. Pero la idea también es que puedan leer las intervenciones de sus compañeros y compañeras para ir conociendo como distintas propuestas, ¿sí? Lo único que les vamos a pedir es que puedan cargar sus intervenciones en la caja del mensaje y no como un adjunto, porque cuando lo ponen como un adjunto, por ahí muchas veces el resto no lo lee, ¿sí? Entonces, si lo dejamos en la caja del mensaje, nos aparecen todas las intervenciones y nos vamos nutriendo un poco de la participación de todos y todas, ¿sí? Y el próximo encuentro, que es el martes 22 a las 18:30, avanzamos con lo que hoy introducimos muy poquito del diagnóstico, ya avanzamos con esta técnica y empezamos a trabajar sobre ella, ¿sí? Después volveremos sobre estos aportes que ustedes hacen en el campus. ¿Estamos? Vero, te hago una consulta, porque me va a pasar a mí. Yo, por ejemplo, en las 2 instituciones en la que estuve y en la que estoy, son 2 instituciones nuevas y no se trabajó el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico que yo tengo, que es de hace 2 años atrás, es el que yo hice como maestra de sala. Quería saber si Pero no se es puede utilizar institucional. ese. No, no es institucional, es el diagnóstico de la sala. No, la idea es que sea institucional. Porque justo Podés en las 2 bosquejar instituciones, porque en las 2 instituciones en la que estuve y en la que estoy son nuevas, se inauguraron hace poquito. Podés bosquejar uno y si considerás que todavía no te animás a esa construcción, en todo caso es nutrirnos de los compañeros y compañeras y de todas maneras nosotros en este módulo vamos a ir avanzando en esa construcción. Sí, en el caso de quienes hagan un resumen o en tu caso que pueden bosquejar algún diagnóstico, vamos a dejar algunas preguntitas orientadoras, ¿sí? Como para poder realizar. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Verónica y Cintia, y en el caso de que, por ejemplo, participamos del primer tramo, el tema de poder hacer un diagnóstico, podemos
ir haciendo como una síntesis, una narración de lo que vemos nosotros como diagnóstico ahora en la escuela, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente. Por eso le decíamos a la compañera también, o sea, es mucho más rico si quieren en este momento y con lo que está pasando a esta altura del año. Actualmente. Actualmente, de la misma forma, si hay compañeros y compañeras que trabajan de forma conjunta, porque están en la misma escuela, o por ejemplo, equipos supervisivos que vienen haciendo un trabajo colaborativo también, bueno, y que tienen un radio similar, también pueden subir un diagnóstico y quizá especificar capaz algunas cuestiones particulares de cada uno, pero pueden hacer como un único diagnóstico. Nosotras siempre intentamos que cuando están trabajando actores de la misma institución, el trabajo sea en equipo, porque obviamente es mucho más rico, ¿sí? Así que ahí Igual- lo único que especifiquen quiénes son los que lo elaboraron, ¿sí? Y especificar de cómo sale ese diagnóstico, ¿no? Cómo fue construido ese diagnóstico. Eso también es interesante porque hay diferentes formas, cada escuela tendrá las formas o buscará distintas herramientas para elaborar el diagnóstico, entonces es interesante también compartir eso, cómo sale ese diagnóstico, ¿sí? Nosotras de todas maneras vamos a dejar la consigna e insistimos, porque muchas veces pasa, no estamos evaluando absolutamente nada, estamos teniendo un punto de partida para construir. Y también nos parece que es interesante poder hacer un foro en que todos y todas puedan compartir, porque eso enriquece la escritura, enriquece las ideas, enriquece poder ver cómo se aborda en este lugar y a mí no se me había ocurrido, o sea, aparecen un montón de cuestiones de este espacio que quizás es nuevo, que no sé cómo trabajarlo, pero tengo compañeros que han realizado otras experiencias y puedo retomar eso, rearmarlo y darle como otro sentido en el lugar en el que estoy, ¿sí? Ese por ahí es como el punto del trabajo en el campus virtual. Y también el punto es que ustedes trabajen sobre sus propias realidades, porque no tiene demasiado sentido que nosotras traigamos un diagnóstico de cualquier, digamos, institución y lo abordemos y lo trabajemos, cuando lo que necesitamos en este momento es poder encontrar respuestas o intervenciones claras para los lugares que cotidianamente habitamos, ¿sí? Así que ese es como el sentido, por ende no no piensen que miramos nada más o que vamos a estar poniendo ojo en nada raro, ¿sí? Es solamente compartir y tener un punto de inicio. Bueno, no sé si vos querés agregar algo, si alguien quiere alguna sugerencia. No. Cualquier duda también nos pueden mandar un mensaje mediante el campus, ¿sí? El encuentro va a quedar grabado, así que ahí va a haber un link de acceso si quieren volver a mirar algo o si quieren sacar algo de lo que se trabajó en el encuentro, o si hay algún compañero o compañera que hoy no pudo estar pero que se quiere sumar, puede mirar ese encuentro como para ponerse, digamos, a tono y retomar el martes que viene, ¿sí? Si no tienen sugerencias, que tengan una hermosa jornada, que tengan una buena semana y nos vemos el martes. Y si tienen sugerencias, hablen ahora, porque si no, nosotras avanzamos, ¿eh? ¿No? Bueno, Bueno, noches. Que chao. descansen. Muchas gracias por su tiempo. Chao. Chao, hasta el martes. Chao, gracias. Adiós. Hasta el martes, que estén bien. Gracias. Hasta el martes. Gracias a ustedes. Disculpen una consulta y disculpen si es ignorancia mía, pero no tengo idea de cómo se ingresa al campus porque es la primera vez que hago un curso con estas características. ¿Tenés el enlace de ingreso al campus, Graciela? No. Ah, creo que sí, que me llegó por el mail. ¿Es ese? Claro, vos entrás, el usuario es tu documento y la Sí. contraseña es, creo que también es tu documento o es este año. ¿Es la primera vez que vas a usar el campus? Sí, es la primera vez. Probá las dos con tu documento y si no podés, Bien. poner documento en usuario y en contraseña Sí. poner 2023. Bien. Después lo podés cambiar, obviamente, pero es para ingresar. Ah, bien, bien, bien. Ahí te vas a encontrar el aula
Y ahí Bien. te aparece la presentación del curso y las distintas pestañitas para ir. Ahora, por ejemplo, está la presentación general y está cargada la hoja de ruta, que es el Sí. organigrama de los encuentros. Y ya nosotros mañana les dejamos el foro este del que les hablábamos y algunos materiales. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, excelente, muy claras, me encantó. Bueno, gracias a Esperamos Adiós, hasta luego. Bueno, nos vemos el martes. Adiós. Nos vemos hasta el martes. Adiós. Chao, nos vemos el martes. Nos vemos. Chao.